Hola, muy buenas. Soy José Ramón Riera y como sabéis estáis en el canal de Si el Gobierno lo permite. Hoy tengo una persona con la que vamos a hablar de un tema que es de interés total y absoluto. Bazali Aguilar, vicepresidente todavía del Congreso, del Europarlamento, con responsabilidad en el tema agrícola. Sí, se llama vicepresidente de la Comisión de Agricultura. De la Comisión de Agricultura. Es que claro, es decir, esto de los nombres en el Europarlamento tiene... Sí, son un poquito complicados. Estás ahí hasta el 16 de julio, que sí. hay un cambio, ya entran los nuevos. Y ya salimos los que no hemos repetido. Perfecto. Yo quiero que me cuentes qué ha pasado en estos 5 años con el tema agrícola. Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer, Bazali, es vamos allá. ¿cómo está, primero, la agricultura española en estos momentos? Mal. A ver, vamos a poner en siempre que me hacen una pregunta y hablan de Europa, yo siempre digo que hay dos Europas. La Europa del Norte y la Europa del Sur, digamos en el sector primario. La Europa del Sur, los más importantes, aunque Portugal sea atlántico, yo lo meto en ese mismo saco, Portugal, España, Francia, Italia, Grecia, somos los mayores productores de la Unión Europea y en particular España, que somos, lo tenemos todo, lo producimos todo. Y luego está la Europa del Norte, no producen nada, no tienen agricultura, pero lo único que les encanta es tener los lineales de los supermercados llenos de productos que les da igual de dónde venga, con tal de que sean baratos, con lo cual tenemos un pequeño hándicap ahí, porque es muy difícil explicarles que no todo vale. Es decir, que lo importante es lo que producimos en Europa y no lo que viene de fuera, con esos acuerdos que luego hablaremos de terceros países, que inundan los mercados europeos con productos que ni se sabe en qué condiciones llegan, que se les permite todo, prácticamente todo, en detrimento del sector primario europeo y español. A la pregunta concreta. A ver, la política agraria común, que cuando nace porque Europa acaba de pasar una Segunda Guerra Mundial, con lo cual se trata de tener alimentos de calidad a un bajo precio, ha sido, y perdón por la expresión, un puñetero desastre. De modo que, y si a eso le añades, a ver, política agraria común, cuando yo te hablo de dos Europas, es imposible que haya una política agraria común para una Europa del Norte y del Sur. Por eso hay una cosa que se llama los planes estratégicos. Es decir, política agraria común es un paraguas general y los planes estratégicos son los que cada uno de los 27 países que conforman este club de Unión Europea adecúa a sus propias, digamos, a su propia idiosincrasia. Como tenemos un ministro, don Luis Planas, que es un puñetero desastre también, pero que quiso ser de los primeros en presentar ese plan estratégico, y lo hizo entre los 7 primeros, pero claro, no se sentó con nadie, ni se sentó con las asociaciones, digamos, nada, ni con las cooperativas, nada. Presentó el plan estratégico, le salió del gorro, con lo cual, claro, cuando tú no te sientas con la gente que realmente tiene que decirte en qué condiciones están, que debería de saberlo, porque para eso es ministro de Agricultura, pero claro, y hago otro paréntesis. ¿Qué ministro de Agricultura cordobés presenta un plan estratégico que va y lo hizo? 500 millones de euros menos a Andalucía, y es cordobés. Con lo cual, claro, no nos de extrañar que a Saja Córdoba le declarara persona non grata. O sea, fíjate en qué condiciones empezamos. A ver, la agricultura española lo está pasando mal, entre otras cosas porque, a pesar de que antes de las elecciones europeas es verdad que la señora von der Leyen, que ha sido un error craso volverla a nombrar, pero bueno, haya películas, echó marcha atrás por dos razones. Una, porque Frans Timmermans había dejado la vicepresidencia, ya sabes que este ha sido el tipo que más daño le ha hecho al sector primario y que tardaremos mucho tiempo en saber hasta dónde llegan los perjuicios de este ¿Me permites una cosa? Sí. Frans Timmermans fue vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea y el padre del Pacto Verde. Sí, que lo sepan ustedes. Ese nombre, junto con Ursula von der Leyen, son los dos grandes responsables del Pacto Verde. De hecho, él se jactaba que le llamaban Mr. Green Deal. De modo que, sí. Bueno, yo, en 5 años que ha sido la legislatura, yo le vi una vez en la Comisión de Agricultura. Y créeme, me despaché a gusto. Le llamé peligro público. O sea, no sé si tuviste la oportunidad de ver mi... Sí, yo creo que no hubo nadie que le debiera poner las... O sea, sí, bueno, no le pude insultar porque el protocolo no. Además, yo soy una señora, imposible. Bueno, a lo que voy. Es verdad que en estas circunstancias el sector primario europeo está mal. Esos planes estratégicos que deberían beneficiar a cada uno de los países, en el nuestro no ha sido así.
Estaba comentando que efectivamente echaron marcha atrás por dos razones. Una, porque Timmermans se marchó. Cuando, oh sorpresa, sorpresa, empiezan los agricultores alemanes a poner pie en pared, alemanes, y la von der Leyen es alemana, realmente se dio cuenta de, como esta gente no me vote, yo no vuelvo a ser presidenta de la Comisión Europea. Bueno, eso fue la espita, aquello empezó a tomar forma. Es verdad que España, como siempre, a rebufo, entre otras cosas, porque como tú bien sabes, somos tremendamente individualistas. Yo siempre que me reúno con agricultores, y me he reunido estos 5 años, siempre he terminado regañándoles cariñosamente y diciéndoles, ojalá supiéramos hacer las cosas como los franceses, que tienen 2 grandes asociaciones en lugar de tener unas cuantas, un montón de cooperativas. La unión hace la fuerza, y si no entendemos eso, seremos incapaces de hacer valer nuestros derechos. Yo siempre digo que soy un agricultor sin tierra, pero lo cierto y verdad es que echaron marcha atrás cara a las elecciones, pero lo que sí que te digo es que donde dije Diego, estoy absolutamente convencida que van a volver otra vez a una posición como antes. Yo creo que lo sabes porque lo hemos hablado en alguna de las ocasiones. En el periodo 2019-2023, la agricultura europea ha decrecido un 2,5% en producción en valor. Es decir, el valor agregado de la producción agrícola y ganadera, o sea, lo que es el sector primario, decrece un 2,5%. La española, un 18%. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir que lo hemos hecho bastante peor que los demás. Claro. Entonces, tú me estabas diciendo una cosa que es muy importante. Me hablas de la PAC, es decir, del Programa Agrícola Común, que nace en el 62 y que sigue desarrollándose hoy actualmente con los planes estratégicos, que es de donde viene el dinero. O sea, si tú presentas un plan estratégico, está claro. Es decir, para pedir dinero, si se te aprueba, te llega el dinero. ¿Y a quién le llega? Al Ministerio de Agricultura. Y el Ministerio de Agricultura es el que reparte. Y aquí es donde yo creo que viene el gran problema, porque en el año 62 hasta el año 93, quien repartía el dinero, que yo recuerde, no era el ministro, era directamente la Unión Europea, la que decía tanto para España, porque lo negociaban desde donde fuese, tanto para Francia, tanto para Italia, y ese dinero, es decir, venía a los proyectos agrícolas que presentaban cada uno, pero no había esa fiscalidad de que yo soy el ministro y yo hago lo que quiero. Efectivamente. Claro. O sea, porque estamos en esa fase, desde el 2019 al 23, estamos en que el señor Planas ha hecho lo que le ha dado la gana. Bueno, hasta el punto, y sabrás perfectamente que ese plan estratégico le llamaban el PEPLA, Plan Estratégico de Planas, en lugar del Plan Estratégico de la PAC. No, es tremendo. Es que eso no lo sabías, ¿no? No, eso no. Tremendo. A ver, antes hemos mencionado lo del Pacto Verde, es decir, ¿a qué se enfrenta Europa? Bien, pero lo que a nosotros nos gusta, el nuestro, es decir, lo que defendemos. A ver, esta política agraria común, que ha sido un perfecto desastre, digamos que tiene en paralelo o encima el famoso Pacto Verde. Y ese famoso Pacto Verde tiene 2 estrategias. Una de ellas ha sido la puntilla, que era de la granja a la mesa. Esa estrategia de la granja a la mesa, fíjate, en el año 21, y esto yo creo que ya me lo has oído mencionar, la propia Comisión pide que se haga un estudio de impacto de qué va a pasar con esa estrategia de la granja a la mesa, que es la que forzaba Timmermans y la von der Leyen a toda velocidad. El resultado de ese estudio de impacto fue tan demoledor, que estando listo ese informe en enero del 21, se guarda en un cajón y se saca en agosto, en plenas vacaciones de verano. Y ese estudio, que lo hizo un organismo que depende de la Comisión, que es el JRC, decía varias cosas, pero 3 puntos importantes que yo siempre repito. 1, que los costes fijos, los costes operativos, se iban a ir a la estratosfera. 2, que los ingresos de los agricultores descenderían hasta los infiernos. Y 3, que es el punto en el que yo he guerreado más, que es el incremento brutal de las importaciones de terceros países. ¿Pero eso se sabía? ¿Me estás diciendo enero del 21. Eso se sabía. En enero del 21. El informe del JRC, que cuando tú quieras yo te lo hago llegar para que veas un propio organismo que estaba de la propia comisión. La comisión le pide al JRC que haga ese informe ese estudio de impacto. Insisto, como era tan contrario a lo que ellos pretendían hacer, lo guardan en un cajón y sale en agosto. Claro que se sabía que lo que iba a pasar. Era la crónica de una muerte anunciada y aún así siguieron adelante. Mira, yo cuando ese informe cae en nuestras manos,
Yo recuerdo haber tenido en una comisión de agricultura un cara a cara con uno de los verdes que teníamos allí, yo creo que era un infiltrado, ¿verdad? Un agricultor alemán, que bueno, yo solamente escuchaba hablar de sostenibilidad, holístico, esas palabrejas y tal, ¿no? Y yo de repente pido la palabra y le digo, óigame, pero usted no es agricultor. Y me dice, sí, digo, pues no lo entiendo, debe ser usted rico de familia. Digo, vamos a ver, mire, yo estudié económicas. Los negocios, y la agricultura es un negocio, si no son rentables, no son sostenibles. Y si no son rentables y sostenibles, hay que cerrar. Debe ser usted rico porque si su negocio no da dinero, no es rentable, ya me contará usted cómo lo saca adelante. Entonces, yo era como un marciano hablando de rentabilidad. ¿Sabes lo que te estoy diciendo? Entonces, bueno, el problema es que, insisto, ese pacto verde lo único que ha traído es esas palabrejas y sobre todo, a ver, yo un día lo dije en una comisión de agricultura y dije, señores, ¿qué pretendemos? ¿Volver a la Edad Media y a los bueyes y a los prados? Porque no lo entiendo. Claro, yo cuando oigo la palabra ecológico se me ponen los pelos como escarpias. Primero porque, claro que existe una agricultura ecológica, pero yo siempre digo en paralelo, además de, pero no en lugar de, si es que pueden ir perfectamente de la mano. Allá el consumidor lo que quiera pagar por los productos que encuentre en su supermercado, pero todo lo que estos 5 años yo he visto, y he visto mucho, era no a favor de la agricultura que todos conocemos, sino en contra de esa agricultura, y la puntilla ya lo sabes cuál ha sido, la ley de restauración de la naturaleza. José Ramón, tenías que haber visto en Estrasburgo, en la plenaria, cuando sale, digamos, por la mínima aprobada, cómo los señores representantes del Partido Socialista Obrero Español se pusieron de pie a bailar porque habían conseguido, ¿qué? Que el 40% de la superficie de Red Natura en España, que estamos hablando de 88.000 kilómetros cuadrados, va a tener que dejar de ser productiva agrícolamente hablando y miles de familias en la puñetera calle. De eso estaban bailando esta gente, no tienen ni idea, no saben de qué están hablando. No, el hecho está en una caída del valor de producción en 5 años del 18%, mientras que Francia no ha decrecido. O sea, Europa entera decrece, pero Francia no. ¿Qué han hecho diferente los franceses? Aparte de meterse con nosotros, que luego hablaremos. Bueno, ¿qué han hecho diferente los franceses? Los franceses lo tienen claro. Es decir, ellos tienen 2 grandes asociaciones. Punto. Y todos los agricultores tienen esas 2 grandes asociaciones. Y yo siempre lo digo, cuando esas 2 asociaciones se unen, el gobierno tiembla. Y no lo permiten. No permiten que su gente tenga que cerrar las instalaciones. ¿Por qué? Porque el sector primario francés es tremendamente importante. Y además presionan y saben hacerlo muy bien. Y les da igual que estemos en espacio Schengen o no. Nos machacan a nosotros la frontera como lo han hecho toda la vida. Pero también machacan otras fronteras. Es decir, somos franceses. Y como somos franceses, ellos guardan muy bien su hegemonía. Ya me gustaría poder hacer lo mismo. Y entonces presionan al gobierno hasta el punto de que efectivamente los márgenes, es verdad, los márgenes de maniobra y sobre todo los márgenes de beneficio también se reducen, pero no tanto como nosotros. Yo cuando discutía con este señor alemán en la Comisión de Agricultura, le decía, oígame, ¿a usted le pagan por trabajar aquí? Claro, digo, ¿sabe qué pasa? Que mis agricultores pagan por trabajar. Y eso no es correcto. Tienen que recibir un dinero por su trabajo y no al revés. ¿Usted pondría dinero por trabajar? No. Pues eso es lo que les pasa a los agricultores, que desgraciadamente están vendiendo a pérdidas. ¿Por qué? Porque se están haciendo las cosas mal. Porque los costes operativos no paran de subir, José Ramón, tú lo sabes. Sí, pero vamos a ver. Cuando la producción de un país decrece el 18%, solo puede ser por un motivo. Sí, porque es que no hay interés en producir, porque se está para producir, para perder dinero, mejor no hago nada. Claro. ¿Por qué? Porque no voy a poner dinero en mi bolsillo para producir tomates o patatas. Es que no me interesa, es decir, mejor lo tengo y me paro y no hago absolutamente nada. Y eso es una barbaridad, porque en un momento determinado, y tú lo sabes mejor que nadie, es decir, si un día vuelve otra pandemia o vuelve una cosa parecida a la pandemia, ¿de qué vamos a comer? Mira, ¿qué vamos a comer? Cuando yo digo que se nos olvida muy fácilmente que efectivamente durante la pandemia, gracias a los agricultores y ganaderos y a los transportistas, los lineales de los supermercados estuvieron llenos y no pasamos hambre. Yo les llamaba a nuestros otros héroes y lo seguiré diciendo. Sin no duda. Se nos puede olvidar. Sin duda. Es que no se nos puede y no se nos debe olvidar. Están los médicos, las enfermeras, los transportistas y el sector primario de este país que nos salvaron la vida a todos los españoles. Yo que no puedo entender es, y si lo digo, ¿cómo es posible que los gobiernos, pero los nuestros, el de España, no estén permanentemente protegiendo a este sector primario? Mira, en los últimos 8 años
en el Levante español, 150.000 hectáreas se han dejado de producir de cítricos. No les compensa. ¿Pero cómo les va a compensar si nos inundan las naranjas de Sudáfrica? Que esa es otra historia, con los acuerdos con terceros países. A ver, cuando yo acabo de comentar que en esa estrategia de la granja a la mesa, el tercer punto más importante de ese informe, que era una vergüenza, claro, vamos a ver, si yo lo circunscribo al tema de los cítricos, que es un tema además muy candente, conseguimos en marzo del 22, en una votación en plenaria, que todos los cítricos procedentes de Sudáfrica tenían que venir con un tratamiento en frío saliendo del puerto de su país. ¿A qué puerto europeo llegan los barcos sudafricanos? Entiendo que en Ámsterdam, ¿no? Rotterdam. Rotterdam, perdón. Exacto, Rotterdam. Sí. Holanda. Sí, sí. ¿Qué son los sudafricanos? Sí, Boers, holandeses, piratas. Tal cual, tal cual. Desgraciadamente, la Unión Europea le da la responsabilidad al país correspondiente para hacer lo que tiene que hacer en los puertos de entrada. No lo hacen. Se permitieron el lujo de decir que es que iban a hacer ese tratamiento en frío en el puerto de Rotterdam. Yo conozco ese puerto, imposible, ni logísticamente. Vamos a ver. Venga. Azali, me estás diciendo que la Unión Europea permitió que los productos cítricos de Sudáfrica llegasen a Holanda y que en Holanda no se hayan seguido las normas de control y supervisión para comprobar que esos cítricos habían pasado con su cumplimiento de leyes. Te lo digo. Vamos a ver. Ojo, que esta señora es europarlamentaria, conoce este tema a la perfección y esto es tremendamente serio. Esto es una barbaridad. Totalmente. Vamos a ver. El gobierno sudafricano ha tenido el morro, de presentar una demanda ante la Organización Mundial del Comercio contra Europa. Prácticamente nos ha llamado fascistas, porque dice que no puede cumplir ese tratamiento en frío. Lo que se olvida de decir el gobierno sudafricano es que cuando ellos exportan a Estados Unidos o a Japón, no dicen ni mu. Pero mira, los americanos mandan unos inspectores a los puertos de salida que pagan los productores sudafricanos. Cuando llegan esos contenedores a Estados Unidos, puerto único, vuelven a informarse de si está. Y si no está bien, devuelven el producto a costa del bolsillo de los productores sudafricanos. Sí. Japón hace exactamente igual. Y sin embargo nosotros, y tienen tienen la desfachatez de decir que es que la mancha negra, ¿sabes cómo son, no? Que es solo un problema de estética. Pues quédenselo ustedes, cómánselo ustedes. Lo sé a la perfección de que Estados Unidos funciona así, porque lo sé por la aceituna española, lo sé por el aceite de oliva español, a la llegada de los puertos de recepción, que tienen un puerto determinado para cada uno de los productos, ahí están los inspectores de la Internal Home Division Area, para auditar que están en condiciones. Y además lo chequean. Hacen pruebas, abren contenedores y testean. Y como no cumpla alguno de los productitos, hace pitiplim, que se vuelva. Pero escúchame, lo peor de todo esto es que cuando nosotros hemos obligado a la DG Agri y a la DG Santé a ir a la Comisión de Agricultura para decirles, señores, qué es lo que está pasando, cuando hablamos del tratamiento en frío, yo he constatado que cuando uno de los funcionarios de turno que van allí te miran como diciendo, bueno, usted va a estar aquí 5 años o 10, pero yo seguiré aquí, me da igual, aguantan el chaparrón, y yo le digo, ¿usted sabe de qué estamos hablando cuando hablamos de tratamiento en frío? Entonces te contestan, digo, mire, usted no tiene usted ni puñetera idea. El tratamiento en frío para la falsa polilla, la mancha negra, es decir, el cotonet, no es que los contenedores estén a una determinada temperatura, que también, sino que hay que hacer una cata en la pulpa. Porque es que esa falsa polilla no se queda en el exterior, entra. Y mientras ustedes no hagan esas catas durante ese trayecto, no sabrán si existe o no la falsa polilla. Y cuando ustedes dicen que es que el gobierno sudafricano, que miente como un bellaco, que tenía un acuerdo con la Unión Europea, mentira, era pleno verano, 11 de agosto, no se me olvidará, y llegan a Rotterdam, no hay la logística ni la posibilidad de que ese tratamiento en frío se haga ahí. Con lo cual, y le dije, ¿y ustedes son de la DG Santé? ¿Para qué demonios están ustedes ahí? Ustedes saben que cuando llegan esos productos y entran en Europa en esas condiciones, propagan esas enfermedades y esas plagas, y resulta que cuando llegan a España, como tampoco les dejan utilizar ustedes los fitosanitarios adecuados, que son las medicinas para las plantas,
para poderse, digamos, paralizar esas plagas, ¿qué hace nuestra gente? Se come las plagas, se come tal y se destroza toda la producción española. Italiana, griega, portuguesa, digo, ¿para qué están ustedes aquí? Eso es lo que nosotros y yo particularmente hemos tenido que vivir durante 5 años en la Comisión de Agricultura con esos funcionarios de pacotilla. ¿Los franceses tragan con esto? No, ni los italianos ahora Tampoco. que lo están haciendo divinamente. Vale. A ver, te digo. Vale, bueno, no, es que esto es lo que más me Vamos a interesa. ver. Es decir, los italianos tampoco tragan. No, vamos a ver. Ese pacto verde venía exigiendo, entre otras cosas, por ejemplo, una reducción de esos fitosanitarios que la gente le llama pesticidas, pero yo les llamo medicinas para las plantas. Al año 2030 deberían de reducirse 50% de esos fitosanitarios, con lo cual es dejar diezmada la posibilidad, las herramientas para poder luchar contra las plagas. Eso ha sido uno de los logros que hemos conseguido, paralizar esa estupidez 10 años más, ¿de acuerdo? Vale. En ese interín, Francia dijo que tururú, Italia dijo que tururú, ¿no? Óigame, mi gente necesita esos fitosanitarios y no hay tutía. O sea, que hay países... Es decir, que el presidente del gobierno, el primer ministro, el presidente de la República, el ejecutivo número dijo uno... que si sus agricultores necesitaban esos fitosanitarios, esos fitosanitarios los... Bueno, pero pasó con el glifosato. Ahora a ver, cuando empezaron a hablar de glifosato, yo me acuerdo que dije, mire usted, el glifosato está funcionando 40 años sin problema. Mire, yo tengo la edad que tengo. No creo que esté diezmada por utilizar el glifosato, ¿no? Digo, pero es que ustedes no están bien de la cabeza. Pero vamos a ver. Es que, y ya el remate final fue el tema de la guerra de Ucrania. A ver, ¿cómo influye la guerra de Ucrania en el sector primario europeo? No solamente en el tema de cereales, que luego volveremos a ello, sino que los fertilizantes tienen una base de amoníaco importante. Es la base. Sí. Con la guerra de Ucrania, el 50% de las fábricas de amoníaco en Europa cierran, porque con el coste de la energía no pueden. Claro, los fertilizantes se fueron, los precios hasta arriba del todo. Y eso fue otro de los, digamos, de los tremendos hándicaps que tuvieron con esa. Es que, José Ramón, ¿cómo decirte que el problemón que tuvimos con los cereales de Ucrania es que a mí me llamaban los ganaderos españoles desesperados porque en un momento determinado tenían solamente estocaje para 2 semanas? Hubo que ponerse las pilas y pedir. Brasil, Estados Unidos, Canadá, que vinieran esos cereales a toda velocidad. Y abro otro paréntesis. Tú sabes que en Europa somos tan papistas que los organismos genéticamente modificados, los OGMs, están prohibidos. Vale. Tú sabes que ese cereal que venía de esos países eran OGMs. Con lo cual, cuando se necesitó, se miró para otro lado porque los ganaderos europeos necesitaban tener ese... Porque si no se moría el ganado. Porque si no se moría el ganado. Y así no se murió, ni siquiera con productos OGM, es decir, que no se mueren. No. Ah, qué bien. Pero bueno, muy interesante. muy interesante. Sí. Eso me lleva a que yo cuando hago una charla de estas siempre digo a la gente, cuando hablamos de la guerra de Ucrania, digo, señores, no me malinterpreten, pero esta es una oportunidad de oro para poder ser y tener la soberanía alimentaria que Europa y España nunca debieron de perder. Y siempre digo lo mismo, España lo produce todo. Podíamos ser soberanos alimentariamente hablando sin lugar a ninguna duda. Y hago siempre un pequeño detalle que me gusta, hablando de los cereales. Cuando España entra en la Comunidad Económica Europea, año 86, antes has hablado de una cifra interesante, el Producto Interior Bruto español, el porcentaje del sector primario, creo que era como un 20% aproximadamente. Hoy no llega ni el 2%. Justo. A ver, éramos productores de cereales salvajemente. Y yo, cuando alguna vez a mis alumnos en la facultad les digo esto, digo, vamos a ver, mire, vosotros sabéis que Tierra de Campos, que es una zona pequeña de Valladolid, llegó a ser el granero del Imperio Romano. Y hacen así. Digo, sí, el granero del Imperio Romano. O sea, imagináis, en estos momentos podríamos ser perfectamente no solamente el granero de España, sino el granero de Europa. Es que cuando nosotros entramos en la Comunidad Económica Europea, los recortes que nos pegaron, o sea, el peaje que tuvimos que pagar fue tremendo, pero no solamente en lo que es el sector primario, en pesca. La flota pesquera española le llamaban la otra armada invencible, más de 30.000 barcos de altura, de bajura, de arrastre. Hoy tenemos 8.000 y pico. ¿Por qué? Porque éramos un peligro. Pero en lugar de aprovechar, siempre hemos entrado por la puerta de atrás. Éramos una potencia agrícola y podemos seguir siendo, somos la huerta de Europa.
de verdad que podríamos tener soberanía alimentaria sin ningún problema, pero no. Están los acuerdos con terceros países, venga a entrar productos de terceros países que ni de lejos cumplen la extraordinaria normativa que los nuestros tienen que cumplir. Con lo cual, tú sabes, y abro otro paréntesis, lo que yo le digo a mis hijas, y tengo nietos. A ver, cuando vayáis a los supermercados, primero, producto español. Sin lugar a ninguna duda, el mejor. Segundo, producto europeo. Tercero, nada, porque no sabéis que estáis dando de comer a vuestros hijos. Te puedo contar una cosa que acabo de leer precisamente, es decir, ayer me enteré de ella. Dentro del programa de Marine Le Pen, para los colegios, si llegan a triunfar, el 80% del alimento para los jóvenes que vayan al colegio tiene que ser francés. Y me parece, por ley. Por ley. Y yo aplaudo. El 80% del producto que se dé a los chavales, jóvenes, niños, niñas, desde primaria hasta la educación obligatoria, o sea, durante todo el proceso de primaria hasta la educación obligatoria, finalizar la obligación obligatoria, que es decir, una de las grandes, digamos, áreas de esfuerzo económico que tiene Francia en el tema de la educación pública. Por narices, por ley, lo va a obligar por ley, que el 80% tiene que ser producto producido en Francia. Por cierto, el futuro, el posible futuro primer ministro francés es Jordan Bardella. Yo le conozco bien. Ha estado sentado a mi lado durante muchos meses porque nos colocan en el Parlamento. Es muy joven, es verdad. Sí, 28 años. 29, bueno. A ver, tiene 29. Cuando leí su currículum la primera vez tenía 28. Habla español. Anda, eso es algo que poca gente sabe. Es encantador. Muy sencillo. Sabes que él se crió en Saint-Denis. Es, como le llaman a aquella gente, un petit blanc. Es de las pocas familias blancas que su madre era una inmigrante italiana. No solamente es guapo, que lo es un tío encantador, es sencillo, un currante nato. Es un tío que lo que quiere es seguir aprendiendo. Y me acuerdo de una conversación que tuve con él y dije, pero ¿cómo un tío tan joven como tú está en política? Deberías terminar los estudios, después trabajar 10 años en la empresa privada y luego hacerte presidente de tu país. Y se moría de la risa. Y yo dije, sí, ¿por qué no vas a ser presidente? Fíjate, una butad que yo dije. Y yo pues, espero, sí. Como todo apunta a que va a ser primer ministro. Quizá todavía no presidente, porque yo creo que además si llega será presidente Marine Le Pen, pero bueno, primer ministro con 29 años. Sí. Claro, yo no sabía esto que estás contando, es decir, es un tipo entonces con una capacidad de trabajo importante. Y eres la segunda persona que me habla bien de él. No, yo te digo, yo he estado mucho tiempo, bueno, de hecho, en un momento nos cambiaron de sitio y él se acercó a mí y me dijo, ¿ya no nos quieres? Y dije, ¿por qué? Porque ya no te sientas a mi lado. Y entonces digo, yo no tengo la culpa, nos van cambiando. Tengo muy buena relación con él, le mando unos mensajitos muy curiosos, le digo, ya solo queda un escalón para la victoria final, pero yo espero sinceramente, si llega, y espero que así sea, desde el punto de vista de mi humilde opinión, creo que es un tipo estupendo, creo que tiene las ideas muy claras a pesar de lo joven que es, si te das cuenta, es educadísimo, es respetuosísimo. Y yo creo que eso viene también viene de una familia muy humilde. Y insisto, son les Petits Blancs, en una zona como Saint-Denis, que es una zona prácticamente de guerra. Sí, bueno, todos sabemos lo que pasó en la final de la Champions League. Pues es de una humildad y de una sensibilidad. Yo a mí, la verdad es que, ya has visto que hablo bien de él porque me parece un tipo que puede hacer las cosas correctas. Sigamos hablando. Me hablabas de algo que ha sido otra de las grandes potencias españolas, que ha sido la armada invencible, es decir, nuestro sector pesquero. ¿Está tan en decadencia como parece? No está dentro de la Comisión de Agricultura, es decir, ya sabes que hay una comisión de pesca. No lo sabía. No está. No lo sabía. Pensé que sí que englobaba agricultura, ganadería y pesca, porque todo lo conforma el sector primario. Es una comisión de. Sé que hay muchos problemas. De hecho, los diputados españoles que han estado defendiendo pesca, Gabriel Mato, del Partido Popular, o Clara Aguilera, que era socialista,
ambos dos estaban también conmigo en agricultura, pero ellos estaban en pesca. Sé que han tenido muchos problemas, han tenido que defender a capa y espada, pero sí, porque entre otras cosas, ya lo has visto, o sea, nos pegaron un tajo importante en nuestros barcos, nos están poniendo pegas por todos los lados, en los caladeros donde hay, Marruecos está haciendo lo que le sale del gorro, Europa se lo está permitiendo y no puedo mucho hablar porque no conozco mucho sobre el tema. Volvamos entonces al sector agrícola. Venga. Marruecos. Vamos allá. Vamos por partes. El año 22... Eso lo decía Jack el Destripador. Ya, o sea que vamos por partes. A ver, año 22. Cuando los productos primarios agrícolas pasan de Marruecos a Europa y entran por España, tienen que pagar unas tasas aduaneras. En el año, ya puedo tener un error, 21-22, esas tasas aduaneras sin pagar por el gobierno marroquí ascendían a una cifra interesante de 53 millones de euros. ¿Por qué no se pagaban? Pues porque el gobierno español miraba para otro lado como los egipcios, ¿vale? A ver, esa es una de las razones por las que el exportador máximo ahora de tomates no es España, sino Marruecos, no paga las tasas aduaneras. De todas las cooperativas que había en Canarias, solo queda una en Las Palmas y las he visitado. Los almerienses han dicho, cambio no me interesa, los tomates. ¿Por qué Marruecos hace esto? Porque le dejan. Porque algún día sabremos, y espero yo que el gobierno del señor Netanyahu nos dé la información correspondiente de Pegasus, qué demonios había en esos teléfonos, pero está claro que este señorito Sánchez está alfombra roja, verde, azul, amarilla, todas las alfombras del mundo, y le está dejando hacer lo que le sale del gorro. A ver, también he de decir, no tengo pruebas, con lo cual no puedo poner nombres y apellidos, que hay muchos intereses españoles y muchas inversiones en algo que se está creando, una especie de pasillo verde en Marruecos. ¿Por qué? Porque los gastos fijos allí, producir esa fruta y verdura es mucho más barato y tienen la desfachatez de traerlo a España como si fuera un producto español. ¿Se les permite? Sí, también. ¿Son españoles? Algunos sí. Con lo cual, no estoy en absoluto de acuerdo, pero la permisividad que existe con Marruecos yo creo que es un fenómeno político que no sé si en alguna ocasión sabremos. Y especialmente entiendo que en el mundo agrario. O sea, en este hasta momento donde yo sí. Hay una libertad para que entre de todo. No, es que es la puerta a Europa, es España, pero bueno, a ver, que todos los demás que entran también por otro lado también tienen que pagar sus tasas aduaneras, pero a ver. Nuestros agricultores lo que dicen, señora, no estamos en contra del comercio global. Lo que sí que estamos es en contra de que nos traten peor que a lo que viene de fuera. Es decir, las reglas deberían de ser y deben de ser iguales para todos. Sí. Hay una cosa que se llama derecho preferencial, es decir, la preferencia comunitaria. Ese derecho sigue vigente, pero no se aplica. No se aplica, no. Entonces, tienen mayor preferencia lo que entra de fuera que lo que entra dentro. ¿Por qué? ¿Somos ciudadanos de segunda categoría? Eso me preguntan. No, pero parece. Entonces, por eso digo... Claro que, por ejemplo, el arroz. Italia y España son los productores de arroz máximos en Europa, pero somos deficitarios. Solo producimos el 80% de lo que se consume en Europa. Claro que tiene que entrar un 20%, un contingente. ¿De dónde entra? De países como Vietnam, Camboya, Myanmar. ¿En qué condiciones entran? Y todavía te ponen pegas. No, yo voté en contra de ese acuerdo con Vietnam. Y encima recibí un chorreo de mi propio partido, diciendo que como los demás se habían abstenido, ¿por qué votaba yo en contra? ¿Cómo que por qué votaba en contra? Porque eso perjudicaba los intereses de los arroceros españoles e italianos. Y estás allí para defender los intereses de los tuyos, como pieza fundamental. Entonces, bueno, pues siguen entrando ese arroz de esos países. Primero, que aunque tengan reyes, son dictaduras comunistas. Segundo, no respetan los derechos humanos. Y tercero, ¿en qué condiciones entran? Si son países paupérrimos. Bueno, pues eso es lo que pasa con los acuerdos con terceros países. A ver, Mercosur. Yo he tenido que escuchar al ministro Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores, diciendo que es que bajo la presidencia española había que agilizar la firma de ese, porque es que había que ayudar al señor Lula da Silva, que era su gobierno y el nuestro como primos hermanos. Como yo le dije, o sea, comunistas. Que no tengas que escuchar eso. Sí. Que tengas que escuchar del señorito Planas cuando yo le digo, explíqueme una serie de circunstancias y me dice, hágase congresista, hágase diputado en el Congreso Español y allí le contestaré. Porque me decía que él llevaba la gorra de la presidencia española, que solo hablaba de Europa. Digo, o sea, España no es Europa.
Eso es lo que te tienes que encontrar allí día a día. Pero al final no se llegó a firmar, ¿no? No, Afortunadamente, afortunadamente. Vamos a ver, todavía hay países más interesantes y más inteligentes que el nuestro, por ejemplo Francia, que ha dicho que ni de broma, Italia ni de broma. No, vamos a ver, fue en el 31 de diciembre, no sé lo que habrá pasado desde que terminó España ser el presidente del Consejo Europeo. Pero el 31 de diciembre no se había firmado. Y espero que no se firme. Nunca. Pero bueno, era el gran objetivo de Sánchez. ¿Por qué? Para tener sus relaciones con toda la parte de todo el Cono Sur. Efectivamente, ni más ni menos. O sea, ahí estaba Zapatero negociando a cara de perro que eso se firmase y afortunadamente... Pero cuando yo hablo con Álvarez, bueno, nos llamó a todos los eurodiputados españoles, le dije, mire, tiene usted un gabinete que le informa poco. Debería usted expulsarlos a todos y contratar un nuevo gabinete. Digo, usted sabe que si se firma Mercosur, por ejemplo, Brasil es el máximo productor de zumo de naranja. Usted sabe que nuestros productores de cítricos, que tenemos también, se van a hundir en la miseria. A usted no le importa. ¿Por qué? Porque hay que llegar a un acuerdo con un gobierno comunista, ¿no? Según dice usted. Les da igual. Todo. Sí, les da igual. Les da exactamente igual. Entonces, a ver, yo nunca entendí cómo es posible. Ahora, a ver, si yo fuese un ministro de Agricultura español, lo primero que haría sería hacer un acuerdo común con los ministros portugués, francés, italiano, creo. Pero si somos las mayores potencias en producción, y allí llegas al Consejo y tú mandas. Pero tú mandas. ¿Por qué? Porque tú tienes la producción agrícola. El productor número 1 de Europa, Francia. El número 2, España. El número 3, Italia, que lo era a principios del siglo. Es decir, el número 1 era Italia, por encima de Francia. Lo está haciendo fenomenal. Tiene un ministro de Agricultura que se llama Lollobrigida, ya sabes, que es nieto de la actriz. No lo sabía. Sí, un tipo estupendo. Y además, y el gobierno de la señora Meloni lo está haciendo fenomenal porque primero los míos. No cabe ninguna duda de que Meloni está teniendo unos resultados. Pero has visto lo que está pasando. Es decir, entre los liberales, Renew, liberales, los claro. SD y los señoritos del Partido Popular Europeo, resulta que le están hurtando la posición que ella merece. Sí, está claro. Aquello pero es una merienda de negros, que lo sepas. Bueno, me lo imagino. Nos quedan una última pregunta. Y entonces quiero que te despaches, Augusto. Y además te la tenía reservada, aunque has hablado un poquito de ella. Digo, ya llega al final y es que es mi preferida. Es decir, es que le tengo mucho cariño a Ursula von der Leyen. Siéntete libre, reparte. A ver, esta señora, por llamarla de alguna manera. Di todo lo que quieras, no te cortes. Voy a hablar sobre el terreno agrícola. Una persona que realmente ha estado a las órdenes de un vicepresidente como Timmermans, que solamente ha reculado cuando ha visto peligrar su posición, que realmente le importa un pito la agricultura porque ella lo que es, o sea, de verdad, yo no sé cómo está en el Parlamento, o sea, en el Grupo Parlamentario Europeo, porque debería estar con los socialistas, ya he visto los ojitos que le pone a Sánchez. ¿Cómo es posible que hayan cometido el error de haberla vuelto a proponer cuando tenían un Antonio Tajani, por ejemplo, que hubiera sido un extraordinario presidente de la Comisión? No lo entiendo. O inclusive un Manfred Weber. ¿Sabes lo que te digo? No entiendo a esta señora. O también otro italiano que quería apoyar Meloni, que era el anterior presidente del Banco Central Europeo, un independiente para evitar todo este tipo de cosas, como Mario Draghi, la cabeza mejor amueblada de Europa en estos momentos con diferencia. Yo creo que en lo que a mí me concierne en agricultura, esta señora, una vez que tiene la presidencia en sus manos, vamos a ver, va a volver a las andadas. Es decir, lo de agricultura le importa un pito, ella sigue ahí, va a hacer lo que tal. Y a mí no me parece una persona coherente. Yo creo que no lo ha hecho bien, sinceramente, no lo ha hecho bien. Es una persona que se deja influenciar. Y creo que ha sido un error que esta señora vuelva a estar. Bueno, ya viste, le llaman Ursula von der Pony. Pues bueno, cuando los lobos se comieron a su caballo, a su pony, entonces, ¡qué horror que hay lobos! Vamos a ver si limitamos las camadas de los lobos. Entonces, no quiero seguir hablando mal, pero me parece un error absolutamente craso el que esta señora vuelva a ser presidente de la Comisión. Yo también, estoy totalmente de acuerdo contigo, porque además, es decir,
alguien que lo ha hecho tan mal, porque además hay que recordar, Sí, sí. que quiero terminar pues, con un recuerdo de lo que ha sido la economía de este país, de la Unión Europea. La Unión Europea ha crecido la mitad de lo que ha crecido Estados Unidos durante su presidencia y 4 veces menos de lo que ha crecido China en su conjunto. Estamos perdiendo terreno y volver a poner a alguien que ha perdido tanto terreno es un tremendo error, teniendo la oportunidad de escoger a alguien que sea independiente de todos los partidos y haberle puesto para coordinar un plan de desarrollo de Europa. Es decir, un horizonte de aquí de verdad, es decir, a 2030, es decir, vamos a hacer esto hasta el 2030 porque es nuestra oportunidad de volver a la senda del crecimiento y de creciendo en todos los aspectos, la agricultura, la industria y en todos los sectores que son necesarios, pero... A ver, el problema que tenemos con la agricultura es que es la moneda de cambio en Sí, esos acuerdos con terceros países y es el eslabón más débil. Mientras haya países que exportan maquinaria, tecnología, informática, etcétera, etcétera, la agricultura es lo único que esos otros países pueden poner encima de la mesa. ¿Y quién paga el pato? El sector primario. Esta legislatura va a ser tremendamente importante para el sector primario. Nos jugamos el ser o no ser. Nos jugamos Europa en esta Absolutamente, legislatura. En absolutamente. esta legislatura Con lo nos cual, jugamos bueno, Europa. En este Natalie. momento nos toca ser simplemente Bueno, espectadores. pero desde el punto de vista de espectador nos toca también una responsabilidad, No, claro. que es decir, hacer entender a la gente lo que nos toca. Yo creo que esta entrevista nos va a servir para mucha gente entender qué es lo que ha pasado durante estos años en el sector agrícola y que, ojo, y es muy importante, hemos pasado, y como tú lo has dicho, uno de los grandes héroes han sido nuestros agricultores y nuestros transportistas, y no pasamos hambre durante el encierro y durante la pandemia, gracias precisamente a ello. Nos cuidaron los médicos y las enfermeras y los farmacéuticos, que también estaban ahí despachando, y nos dieron de comer los transportistas y los agricultores españoles. Por eso yo, a pesar de que vuelvo a ser un ciudadano de a pie, corriente y moliente, estoy a su disposición y lo digo. Si a título personal puedo seguir echando una mano y puedo ayudar, ellos saben que pueden contar conmigo. Y José Ramón, sí que me gustaría despedirme diciendo que ha sido un verdadero honor y un privilegio haber podido estar 5 años allí defendiendo los intereses de nuestra gente del campo, y me llevo quizá el mejor reconocimiento que puedo haber tenido es el respeto que ellos me han demostrado. Así que, de verdad, muchas gracias por esta entrevista y espero que efectivamente la gente sepa lo importante que es nuestro sector primario. Te creo. Porque es el nuestro y es el mejor. Te creo, Mazali, te creo a pies juntillas y sé el esfuerzo que has hecho por defender a los agricultores españoles y a los europeos. Pero primero, sigas y esto a los españoles porque son tu tierra y tu país. Gracias, muchas gracias. Gracias. Nos vemos en el próximo vídeo y no os olvidéis, es decir, si os ha gustado nuestra entrevista, compartirla por las redes sociales, hacerla llegar a todos sitios. Ya sabéis, estáis en el canal de Si el Gobierno lo permite.